Llevo varias semanas enseñando una serie que se llama Regresando a lo Básico. Dile a alguien, estamos regresando a lo básico. Y hemos usado un versículo muy conocido en la Escritura, Zacarías 9:12. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dile a alguien, me voy a devolver a lo básico. Voy a regresar a las fortalezas. Desde que he estado dando esta serie le he dicho varias cosas, como por ejemplo, no podemos olvidarnos que es lo que nos hace fuerte, que es lo que nos hace diferente al resto. Hay un montón de religiones allá afuera, hay un montón de denominaciones, hay un montón de iglesitas, pero ¿qué es lo que nos hace fuerte? ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué es lo que nos hace ser completamente sobresalir del montón? Esas son nuestras fortalezas. Y por eso tenemos que regresar a eso básico que nos hace diferente, que nos hace fuerte, que cuando la gente nos ve dice, ahí va uno que le sigue el poder de Dios. Ahí va uno que hace la diferencia. Ahí va uno que es íntegro. Y a veces no te lo dicen, ¿verdad? Aunque no entienden qué es lo que pasa contigo. Dicen, me gusta ir a su casa, me gusta estar con ellos, me gusta hablar con esa persona. Y llegan a tu casa y tú quieres que se vayan porque ya te quieres acostar a dormir, pero no se van. Ellos no entienden, pero hay algo en ti que los atrae. Hay algo en ti que los arrastra. Hay algo en ti que los hace buscarte. ¿Sabes por qué? Porque hay un hijo de Dios verdadero, genuino, que hace la diferencia donde quiera que va. Por eso tenemos que regresar a nuestras fortalezas, regresar a lo básico. Y enseñando esta serie, ¿verdad? Que hemos hablado y lo voy a decir una y otra vez. Cada vez que hable de esto voy a hablar lo mismo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado lo básico. Nos hemos enredado tanto, involucrado tanto con un nuevo lenguaje que se ha desarrollado dentro de la iglesia, donde revelación, poder, gloria y todo lo demás, pero se nos ha olvidado lo básico. Y no hay ni revelación, ni poder, ni gloria sin lo básico. No tengo nada en contra de las revelaciones. Me encanta la revelación. Me encanta el poder de Dios. No hay nada que a uno como hijo de Dios le llene y le satisfaga más que ver la manifestación del poder de Dios en acción. Ver una vida cambiada y transformada, eso es impresionante. Yo no sé usted, pero a mí por lo menos me toca impresionantemente. Cuando usted sabe que nadie pudo haberlo hecho sino Dios. Usted sabe que nadie pudo haber intervenido sino Dios mismo, ¿verdad? Que el poder sobrenatural vino. Recuerde que el poder de Dios es cuando viene e interrumpe la eternidad. Dios viene, penetra y rompe el tiempo y dice, espérate aquí, ahora en ese momento no va a operar ni el tiempo, ni la materia, ni el espacio. Aquí voy a hacer mi voluntad. Ese es el poder de Dios en acción. Y no hay nada más impresionante que eso, ¿verdad? No estoy en contra del poder de Dios. Lo he predicado tantas veces, me encanta. Usted sabe que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con esto. Pero no me puedo olvidar de los rudimentos del evangelio, porque eso es lo que nos hace hijos de Dios. No tengo nada en contra del poder de Dios. No tengo nada en contra de la revelación de Dios. No tengo nada en contra de las manifestaciones, ni de los milagros, ni de las sanidades, ni imagínense, mucho menos de la profecía, ¿verdad? Sería como negarme a mí misma, negar mi propio llamado. Pero eso no es eso. No se trata de eso. Se trata de que es algo más, ¿verdad? El evangelio va más allá que poder de Dios. Amén. Tenemos que regresar a esas fortalezas y hemos de recordar que hemos estado enseñando. Empezamos hablando de la oración, hablamos de liberación, hablamos de evangelismo, hemos hablado de la fe y por último hablamos de servicio. ¿Por qué? Porque es importante regresar a los rudimentos. Pero hoy voy a hablar de algo que no le va a gustar a muchos. Y ya me di cuenta que aunque hoy he estado tratando, no sabe cómo he tratado, pero definitivamente no voy a poder terminar hoy porque es un tema muy amplio y muy importante, necesario, imprescindible dentro del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Dígale a alguien, autoridad. Como le dije, es un tema demasiado grande, demasiado importante. Y la pregunta que yo quiero hacerle hoy y que voy a tratar de ir contestándosela, como le dije, no voy a poder terminar, así que no se la voy a poder contestar completamente hoy, es: ¿qué es más importante, el poder o la autoridad? Esa
Esa es mi pregunta, ¿verdad? Esto no va a ser un tema popular, pero como es necesario, porque nadie puede llevar la vida que Dios el Padre quiere que lleve si no tiene conocimiento de ese tema. No se puede hablar de poder sin hablar de autoridad. Dígale a alguien, poder y autoridad. Dígale, están ligados íntimamente. Lo que sucede es que a menudo se confunden ambos temas, ambos conceptos. Se emplean indistintamente, ¿verdad?, cuando se ignora su verdadero significado. En otras palabras, poder y autoridad no son lo mismo. Dígale a alguien, poder y autoridad no son lo mismo. Por eso vamos a aprender qué es autoridad. Luego ya hablaremos del poder, aunque vamos a estar hablando de los dos temas porque es imposible hablar de uno sin hablar del otro, ¿verdad? Pero necesitamos delimitar lo que es la autoridad de Dios en nuestra vida, la autoridad delegada, lo que es la autoridad, porque si no, usted y yo vamos a seguir fracasando en algunas áreas de nuestra vida. El poder se basa en una acción. Dígale a alguien, poder es acción. Mientras que la autoridad es conocimiento y experiencia. Es conocimiento y sabiduría. Díselo a alguien. Dígale. Poder es acción. Autoridad es conocimiento y sabiduría. Conocimiento y experiencia. La autoridad es respaldada por el conocimiento y la sabiduría ganados con la experiencia. Dile a alguien, yo tengo experiencia con Dios. Por eso hay autoridad en mi vida. Esa experiencia es lo que te da el respeto. Dígale a alguien, la experiencia te da respeto. ¿Cuál respeto, pastora? Ese es el tipo de respeto que usted y yo necesitamos. Ese respeto es autoridad. Autoridad que te permite moverte en los dos ámbitos, en lo espiritual y en lo natural. La gente tiene un concepto de autoridad muy erróneo. La gente piensa que la autoridad es para vivir en lo natural, pero si tú no tienes autoridad no te vas a poder mover en lo sobrenatural. Tú necesitas esa autoridad para entrar y salir de ambos ámbitos y tener el mismo poder en ambos ámbitos. Sin autoridad no vas a poder echar fuera demonios. Sin autoridad no vas a poder aplastar las fuerzas que se levanten contra ti. Sin autoridad no vas a poder enfrentar los retos que tienes todos los días, el Hijo de Dios. La autoridad es lo que te permite caminar en los dos ámbitos. Y yo no sé usted, pero esa es la autoridad que yo quiero. Yo quiero poder moverme en uno y el otro. Recuerde que somos hijos de Dios, somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, quiero esa autoridad. ¿Y para qué necesitas la autoridad? Para someter todo bajo la planta de tus pies. Cuando se levanta el diablo, tú lo sometes bajo la planta de tus pies. Dice la Escritura que Jesús nos ha dado ¿qué? Nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Eso es lo que yo quiero. Cuando se levante una serpiente de dos piernas, a esa la voy a someter. Pero cuando se levante un demonito, también lo voy a someter. Yo no le tengo miedo a ningún demonio que se venga contra mí. ¿Sabe por qué? Porque tengo la autoridad delegada por Dios para someterlos bajo la planta de mis pies. Pero déjeme aclararle algo. Autoridad no tiene que ver con los gritos. Yo siempre le digo, yo puedo fundar la iglesia de los gritones. Hay poca gente que grita más que yo. Pero la autoridad no tiene nada que ver con los gritos. La autoridad tiene que ver con las experiencias, con lo que has ganado en la intimidad con Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Eso es autoridad. Ay, pastora, explíquemelo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús sometía a los demonios. Le decía, vete, y se iban. Es más, sin Jesús hablar, los demonios empezaban a decir, ¿qué tienes contra mí? Nada más veían a Jesús y le decía, ¿qué tienes contra mí? Pero cuando se levantó la tempestad, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a la tempestad, cálmate, y se calmó. Si tú quieres tener el poder para decirle al monte, muévete, y que éste se mueva, tienes que tener autoridad. La autoridad es lo que te permite usar el poder de Dios. Necesitamos esa autoridad. Yo no sé tú, yo no sé lo que tú quieres, pero yo quiero autoridad.
Usted oye mucha gente dentro de la iglesia diciendo: ay, por el poder que está sobre mí, por la autoridad que está sobre mí, yo puedo echar fuera demonios. Y le echa fuera el demonio a la persona, porque se lo echa en el nombre de Jesús. La autoridad no está en la persona, está en el nombre de Jesús. El demonio se va y lo está esperando en la esquina. Y cuando la persona llega y le pasa por la esquina, el demonio le dijo: uy, aquí te estaba esperando, vámonos a casa. Y dice la escritura que 7 peores vienen a la persona. Si usted no tiene autoridad, no eche fuera demonio. No le haga la vida imposible a nadie. Si usted cree que usted le puede echar fuera demonio a cualquiera estando su vida mal, arregle primero su vida y después vaya a echar fuera demonio. Le dije, el tema de hoy no es popular. Pero como yo no voy a hacer Miss Congeniality, I'm not competing en Miss USA. So, ¿verdad? La autoridad implica responsabilidad. Disculpe que se lo diga. Usted y yo somos responsables en cómo usar la autoridad y el poder de Dios. ¿Qué le digo? Le echan fuera un demonio a una persona y le hacen daño. La persona no está lista para ser libre, no sabe cómo mantener su liberación. El demonio está allá afuera. Vienen y le dicen a la persona: mira, ahora mismo ven, te vas en el nombre de Jesús. La persona se manifiesta, se da 4 patadas en el piso, se vomita 3 veces y se fue el demonio. El demonio lo está esperando allá afuera. ¿Y sabe qué pasa? La condición de la persona dice que el estado postrero viene a ser peor que el estado primero. Pero ¿sabe qué sucede? Usted no solo le hizo más daño a esa persona, sino que esa persona a lo mejor hasta se puede apartar de los pies de Cristo. Tenga cuidado, es nuestra responsabilidad cuidar a los pequeñitos, permitir que ellos lleguen a la madurez para poder conservar lo que Dios le está dando. Amén. Esto es importante. Somos responsables delante de Dios cómo usamos el poder y la autoridad. Amén. Se tiene que conocer, se tiene que entender y se tiene que aceptar aquello de lo cual uno es responsable. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones correctas y asumir las consecuencias de dichas elecciones. Si usted elige obedecer a Dios, escúcheme bien, porque este es uno de los graves problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo. La gente falla y es porque si este no me hubiera dicho, no me hubiera ofendido. Si el otro no me hubiera empujado, si mi marido no me hubiera hecho esto, si mi esposa no hubiera dicho lo otro, si el pastor no se hubiera parado en el púlpito a decir no sé qué cosa. Todo el mundo está buscando una excusa para nuestra conducta. Pero déjeme decir, si usted elige obedecer a Dios, a esa decisión le van a seguir consecuencias. Y usted, y solo usted, va a ser responsable por las consecuencias de dicha elección. Desafortunadamente, esto también es válido de manera inversa. Si usted decide desobedecer a Dios, ¡ouch!, a esta decisión también le van a seguir consecuencias. Y usted, y solo usted, es responsable por ellas. ¿Sabe qué? Usted me puede dar a mí todas las excusas que quiera. Le engañé a mi esposa porque me pelea mucho. Esa es una de las excusas más, usted sabe, las más populares. Cometí adulterio por culpa de mi mujer. La más popular. Insulté a Lugier porque me dijo que me moviera. Y así, o sea, siempre hay una excusa, ¿verdad? Baratas, pero excusa al fin. Entonces, ¿qué pasa? La persona nunca es responsable de sus actos. Usted cometió adulterio porque le dio la gana. Si su esposa tiene un problema, deje que Dios trate con su esposa. Si usted no puede, venga, hable con su líder. Diga: mira, tengo un problema en mi matrimonio, necesito restaurar mi matrimonio. Busque ayuda en vez de irse a cometer adulterio. Pero es más fácil echarle la culpa a otro y no hacernos responsables por nuestros actos. Si usted cree que esto que le estoy diciendo no es cierto, vaya y léase Deuteronomio 28. Ahí está completito. Esto no es Clara 1:1. Es palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que tú elijas hacer es tu responsabilidad. Y te digo algo más, para romperle todos esos mitos y leyendas que por culpa de este, por culpa del otro, por culpa de aquel, por culpa del más allá. ¿Sabe qué? Lamentablemente, el día que usted vaya a darle una respuesta a Dios por sus actos, a ninguno de los que usted culpó va a estar delante de Dios. Y Dios no le va a aceptar ninguna excusa.
Pastora, pero me está hablando de autoridad. Claro. Tú no puedes pensar que con una vida de pecado tú tienes autoridad. Mucha gente quiere que Dios le dé milagritos, que Dios le haga sanidades, que Dios le dé provisión, que Dios le arregle la vida, pero no viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. De eso estamos hablando hoy. Y yo quiero definir lo que es autoridad. Le voy a dar varias definiciones. Primero, según aparece en el diccionario de la Real Academia Española, autoridad es la facultad de mandar y hacerse obedecer. Escuche bien, mandar y hacerse obedecer. O sea, porque yo le puedo decir, haga esto, haga lo otro, pero si usted no obedece, entonces sí que hay un problema, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con poder. La autoridad es lo que le da a usted el derecho para usar el poder de Dios. Dígaselo a alguien. Autoridad me da el derecho para usar el poder de Dios, siempre y cuando mi vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Segunda definición, según la Real Academia Española, es un especialista en alguna materia, en algún área. Y esto quiere decir, alguien que es muy conocedor de algo, ¿verdad? Es alguien que es experto, que es perito en un tema. No voy a explicar esto ahora porque voy a regresar justamente a esto más adelante. Segunda definición que le voy a dar de autoridad es desde el punto de vista jurídico. Lo que dice, ¿verdad?, las leyes. Dice que la autoridad es el derecho a usar cierto poder. Eso es lo que es autoridad. Autoridad es el derecho a usar cierto poder. Es decir, ejercerlo frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes y estos no puedan rechazarlo. Ay, pastor, explíqueme esto. Se lo voy a explicar muy sencillo. Un policía. El policía refuerza el cumplimiento de la ley, ¿cierto? ¿Cuántos saben que un policía refuerza el cumplimiento de la ley? Y los ciudadanos no lo pueden rechazar. Usted y yo no podemos rechazar lo que dice la ley y lo que dice el policía, ¿verdad? Ahora, lo que le da al policía, ¿verdad?, el poder es el uniforme o la chapa, ¿cierto? Cuando usted ve a un policía y le dice, vaya para allá, no se puede parquear aquí, usted se mueve, ¿cierto? Porque anda de uniforme. O si viene y le enseña su chapa, como policía, los detectives no andan con uniforme, pero andan con una buena chapita, ¿verdad? Y le dicen, aquí está. Y usted se mueve, ¿cierto? De que se mueve, se mueve. Si no, lo mueven. Detrás de rejas, pero lo mueven. Entonces, lo que le da la autoridad al policía no es el poder, porque cualquiera puede venir y decirle a usted se tiene que mover. Y usted, si usted no le ve ni la chapa ni el uniforme, no se va a mover, porque no tiene la autoridad para usar ese poder. Lo que le da la autoridad al policía es el uniforme y la chapa, ¿cierto? Eso es autoridad. Autoridad es lo que respalda el poder. Cuando usted se para delante de un demonio, usted puede por el poder echarlo fuera, pero ese poder viene a usted cuando es respaldado por autoridad de Dios. Cuando hay autoridad delegada por Dios en su vida, usted puede hacer lo que tenga que hacer, mover montaña, echar fuera demonios, hablarle a la enfermedad, hablarle al tiempo, hablarle al problema, hablarle a la circunstancia, que algo va a suceder. Eso es autoridad, ¿verdad? Usted se mueve tranquilo, sin problema y sin protestar cuando ve al policía. Ahora sí, si no hay nada, usted se ríe en la cara del tipo y le dice, tú me vas a decir a mí qué voy a hacer, ¿verdad? Tiene el poder para decirle lo que hacer, pero no tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, por último, le voy a dar la definición según la concordancia Strong. Y la concordancia Strong, según todos los significados que tiene dentro en el hebreo, el griego y todo lo demás, dice que es estar por encima. Es tener dominio, enseñorear, presidir. Es afirmarse. Y esta me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque cuando usted sabe que Dios está con usted, usted se mantiene firme. A usted no le importa lo que le diga la gente, le dice, no, eso no va a pasar, eso nunca ha pasado. Y usted dice, ¿qué? A mí Dios me habló. Y usted sigue, está firme. Pero esta última aún me gusta más. El Strong dice que la palabra autoridad es
tener derecho, tener privilegio. Wow, esto es impresionante. La autoridad es el privilegio que Dios el Padre le ha dado a sus hijos para usar el poder de Dios. Y es un privilegio que no todos tienen. Hay iglesias donde no se mueve el poder de Dios. Eso quiere decir que no hay autoridad. Pero en este lugar se mueve el poder de Dios. En este lugar se sanan los enfermos, se libertan los cautivos, se convierte la gente, se restauran las vidas. La palabra profética fluye. Quiere decir que en este lugar hay poder de Dios, porque la autoridad de Dios está en nosotros. Dios le ha delegado la autoridad a sus hijos. Es un privilegio que tenemos. Autoridad es derecho, mientras que poder es habilidad. Esa es la verdad. Autoridad es el derecho, es el privilegio de poder usar la habilidad de Dios para hacer milagros y hacer prodigios. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos dejó solo. Nos dio todo lo que necesitábamos. Lo que respalda el poder de Dios en nosotros es su autoridad delegada en nuestras vidas. Cuando usted usa la palabra autoridad en referencia a Dios, estamos hablando de una autoridad absoluta. Es una autoridad absoluta que abarca todo, que es inmutable y que no cambia. ¿Cuántos saben que Él tiene toda autoridad? Ay, pastora, ¿cómo así? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Diga, palabra de Dios. Dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, en otras palabras, había tanta, pero tanta autoridad en el sonido de la voz de Dios, que cuando Él dijo Dios, su poder se activó. Y dijo Dios, se activó el poder. Y dijo Dios, y ese poder creó cielos y la tierra. Y ese poder creó los mares. Y ese poder creó todo lo que usted ve: hombre, animales, plantas, todo. Esa es la autoridad absoluta que está en el sonido nada más de la boca de Dios. ¿Usted se imagina? Y dijo Dios, y fue hecho. Todo lo creado fue hecho por Él. Esa es la autoridad absoluta. Él lo creó todo, incluido usted. Y cuando Dios el Padre estableció el principio, estableció el universo, también estableció el principio para gobernar en el universo. Y ese principio es el principio de la autoridad. Dile a alguien: hay un principio para gobernar. No es poder, es autoridad. Dios creó este principio, y siendo Dios mismo la autoridad máxima. Él es la autoridad máxima en todo lo creado en el universo. Autoridad significa derecho a gobernar y ser obedecido. El poder lo único que hace es ejercer autoridad. Si usted no tiene autoridad, no puede ejercer poder. De hecho, la autoridad define los límites del poder. Cuando esos límites se manipulan, fíjese bien, ya no se está ejerciendo autoridad responsable. Se convierte en una dictadura. Es lo que pasa en nuestros países, ¿cierto? Ya no se ejerce autoridad, se ejerce con poder, a la fuerza. Porque poder significa fuerza también. Es la palabra exousia en el griego, y significa potencia, potestad, fuerza, capacidad, poder. Cuando ya no se ejerce autoridad, lo que se ejerce es dictadura, porque estamos gobernando con poder y no con autoridad. Entonces se pervierte la autoridad. Tenga cuidado, iglesia, tenga cuidado. Los líderes hay que tener cuidado. Todos tenemos que tener mucho cuidado con los límites de autoridad, de no cruzar esos límites para no dañar a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos la autoridad, en no movernos de la autoridad para el poder y dañar a la gente, dañar el corazón de la gente. Amén. Poder es la capacidad, es la habilidad para hacer algo, ¿verdad? Pero lo que habilita esa capacidad para poder hacerlo, para poder lograrlo, es la autoridad. Dijimos que autoridad es el derecho a gobernar, a moverse en los dos ámbitos, en lo sobrenatural y en lo natural. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis 1:26.
Génesis 1:26. Dice, aquí está Dios en medio de la creación y va a crear al ser humano. Y está la Trinidad en acción, ¿verdad? Los tres están aquí. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Dile a alguien, señorear. Fíjese bien donde le fue dado autoridad al hombre para señorear. Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Le dio autoridad para gobernar sobre hombre? Thank you. Por eso las dictaduras no han sido establecidas por Dios. Amén. Entonces, esta palabra señorear en el hebreo es la palabra radá y quiere decir dominar, mandar, dirigir, gobernar, autoridad. Pero todavía tiene una más, y esta es tremenda. También quiere decir destrozar. Por eso es que nos han dado autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones, no a otra persona. Amén. Dios no nos ha dado autoridad para destrozar a otra persona, sin importar si esa persona está bien o mal. Amén. Esto no se trata de que esté bien o mal. Se trata de los parámetros de autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Dios le delegó a la humanidad ¿qué? Autoridad para ejercer poder en la tierra y poder dominar sobre la tierra, poder gobernar en la tierra. Nos dio la autoridad, ¿para qué? Para someterlo todo bajo la planta de nuestros pies, para hollar serpientes y escorpiones, para poder hablarle a los vientos y a las tempestades, para hablarle a los montes, para hablarle al problema, para enfrentar todo reto que venga en contra nuestra. Para eso tenemos autoridad. Y toda la autoridad le pertenece ¿a quién? A Dios, porque Él es el creador de todas las. Sin embargo, Él nos ha delegado esa autoridad. A nosotros le ha delegado la autoridad a la humanidad para ser obedecido. No hay tal cosa como autoridad sin obediencia. Y aquí tenemos Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Mire lo que dice la escritura. Sométase toda persona a las autoridades que superiores, dice la escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte, y las que hay por Dios han sido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? En otras palabras, no podemos desobedecer. Obedecer a Dios y someterse a su voluntad es el deber de cada creyente. Esa obediencia te garantiza autoridad, y esa autoridad te habilita para usar el poder de Dios. ¿Nos queda esto claro? Quiero enseñarle, se lo voy a enfatizar muchas veces, porque no hay tal cosa de poder sin autoridad. No se puede ser totalmente obediente a Dios sin obedecer las autoridades delegadas por Dios. ¿Quiénes son las autoridades delegadas por Dios? Bueno, pues es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Eso es una persona, ¿verdad? Que ha recibido autoridad delegada. Dios nos guía a través de nuestra vida por medio de diferentes figuras de autoridad, como padres, maestros, ¿verdad? Gobernantes, jefes en nuestros trabajos, o sea, y por supuesto están las autoridades espirituales, tales como los distintos efesios, pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Pero también están los mentores, los ministros, los líderes dentro de la iglesia, ¿verdad? Un líder de casa de paz, pues usted tiene que respetarlo cuando usted está sirviendo en una casa de paz, porque en ese momento es una autoridad delegada por Dios. Amén. Y así sucesivamente. Ser desobediente e irrespetuoso con una autoridad delegada por Dios es ser desobediente y irrespetuoso contra Dios. Eso está bien claro, ¿verdad? Si Dios le delega a usted una responsabilidad y a usted lo irrespetan en sus funciones en esa responsabilidad, ¿a quién están irrespetando realmente? A Dios, ¿verdad? Entonces usted no puede tomarse las cosas a su manera y pensar que Dios le va a respaldar. Ciertamente no va a suceder.
Pastora, pero ¿y se podrá desobedecer en algún momento alguna, autoridad espiritual, ¿verdad? Delegada por Dios? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando una autoridad espiritual te manda a hacer algo que viola, que compromete los principios y los mandamientos de Dios. En ese momento usted tiene que hacer algo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clásico en donde la mayoría de los creyentes caen. Tu jefe en el trabajo te dice que cometas un fraude, que mientas. Los padres le dicen a los hijos: me va a llamar alguien, dile que no estoy. Estás mandando a tu hijo, le estás enseñando a mentir a tu hijo. Si tú no quieres contestar el teléfono, dile que no estoy disponible. No le digas que mienta. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Estás comprometiendo principios de Dios. Disculpa, pero ¿sabes qué? Tú solito te estás quitando autoridad. Le estás cediendo territorio al enemigo en tu vida. Por si no lo has entendido de otra manera, déjame explicártelo aún mejor. Le estás cediendo territorio al enemigo en tu vida. Le estás dejando que él haga lo que quiera contigo. Eso es lo que significa. Porque donde tú no tienes autoridad, alguien más va a tener autoridad. Amén. Alguien va a estar tomando autoridad. Y también se lo quiero ilustrar de otra manera. Se lo quiero ilustrar para que usted entienda bien lo que le estoy tratando de explicar en este día. ¿Sí? Cuando Jesús fue a ascender después de la resurrección, ¿qué hizo? Entregó la gran comisión. ¿Cierto? Dijo: id a todo el mundo y predicar. Conocidísimo, ¿verdad? Todos tenemos, dice: en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán en otras lenguas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuenta el pasaje que en ese momento los religiosos de la época le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: no sigan predicando ni enseñando en el nombre de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Violando lo que ya Jesús mismo les había entregado a los discípulos. El Señor le dio la gran comisión. Le dijo: no lo hagas. Los otros le dijeron: ¿y qué hizo? ¿Verdad? Que esto era completamente opuesto a las instrucciones recibidas del Señor. ¿Qué hacen los discípulos? Y Pedro mismo dice, Hechos 5:29. Se lo voy a leer rapidito. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un hombre o una mujer de Dios te va a decir algo que tú sabes que va en conflicto con la palabra, con los mandamientos, con la voluntad de Dios, no lo hagas. Vas a pedir autoridad, pero sobre todo vas a ceder un territorio en tu vida. Porque la autoridad se nos fue dada ¿para qué? Para ejercer dominio, para gobernar. Para gobernar tu vida, gobernar tu casa, gobernar en tu matrimonio, gobernar en los problemas, gobernar en las circunstancias. Cuando empiezas a ceder territorio, alguien va a venir a gobernar en esas áreas en las que tú no estás gobernando. No comprometa los principios de Dios, ¿verdad? Ay, pastora, pero si por no obedecer a mi jefe pierdo el trabajo. Si tú pierdes el trabajo, Dios te va a dar uno mejor. Por cuanto lo pusiste a Él primero, dice, poné primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, ¿cuántas cosas? Todas te vendrán por añadidura. ¿Dónde crees que te va a ir mejor? Poniendo a Dios primero, obedeciendo a tu jefe. Cuando tengas un problema, Dios te va a decir: ve a tu jefe a ver si te lo puede resolver. ¿Sabes qué? A Dios no le cuesta nada usar a tu jefe para que te resuelva el problema. Pero ¿sabes cuándo Dios hace eso? Cuando tú lo pones a Él primero. Siempre que hay un conflicto en una orden recibida, vaya a ver qué es lo que quiere Dios y obedézcale a Él primero. Amén. Al principio le dije que íbamos, cuando estábamos definiendo, ¿verdad?, autoridad, le dije que íbamos a regresar, ¿verdad?, a lo de ser un perito, un experto en un tema, en un área. Así que vaya conmigo a Oseas 4:6. Vamos a hablar un poquito acerca de este versículo. Es un versículo que tiene unas palabras muy interesantes, unas palabras que quiero ver que nos amplían el concepto de autoridad, aunque no es un versículo que se usa ampliamente para esto, se usa más bien para el conocimiento, pero yo quiero que usted lo vea hoy para ampliar el conocimiento, el concepto de autoridad, ¿verdad? No lo usamos en este contexto, pero lo vamos a ver hoy, porque siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo que revelarnos.
Y mire lo que dice Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de. Generalmente cuando usamos este versículo, usamos la primera parte, pero el versículo está completo. Hay mucho más. Este versículo dice mucho más que esto. Y yo quiero que usted vea conmigo algunas de las palabras de este versículo. La primera es la palabra conocimiento. Diga conocimiento. Conocimiento es la palabra hebrea da'at. D-A-A-T. Da'at. Y esta palabra da'at es una palabra que quiere decir ciencia, entendimiento, inteligencia, sentido. Fíjese bien, le dijimos al principio que la autoridad se trataba de ¿qué? Conocimiento y sabiduría. Vamos a demostrárselo, ¿verdad? No son solo palabras por palabras, se lo voy a demostrar. Aquí dice que conocimiento, necesitamos conocimiento, ¿ok? Pero esta raíz viene de una palabra muy, muy conocida. La palabra da'at viene de la palabra yadá. Y es una palabra que hemos enseñado muchísimo aquí en esta casa, ¿verdad? Es una palabra importantísima en el Evangelio, especialmente en lo que tiene que ver en la Escritura, porque esta es una palabra que tiene mucho significado. Y le voy a leer alguno de ellos para que usted entienda la dimensión de esta palabra. Dice que esta palabra quiere decir conocer, observación, reconocimiento, examinar, experto, instrucción. Recuerde, debemos ser expertos. Para que usted sea alguien, ¿verdad? Que tiene que ser un experto con autoridad, tiene que ser experto en ese tema. ¿Se acuerda que lo dijimos como uno de los significados de la Real Academia Española? Cuando alguien va a testificar en la corte sobre algún caso, llaman a un experto, ¿cierto? Porque se dice que es una autoridad en esa materia. Usted y yo tenemos que ser una autoridad en una materia, y esa materia es nuestra relación con Dios. Tenemos que conocerlo de tal manera que nada ni nadie nos va a engañar, que nadie ni nadie nos va a hacer un cuento, ¿verdad? Dice que tenemos que conocer, observar, reconocer, examinar, ser experto. Dice además que es instrucción. Pero además quiere decir descubrir, revelar, manifestar. Es una palabra importante. Fíjese bien, descubrir, revelar, manifestar. Solo cuando tú vas a la presencia de Dios, Él se va a revelar a tu vida. Solo cuando tú vas a la presencia de Dios, Él te va a mostrar quién es Él. Él se va a manifestar a tu vida. Es entonces cuando tú le vas a conocer de tal manera que nada ni nadie puede decirte de lo que Él es capaz, porque ya vas a tener un conocimiento de primera mano. Es un conocimiento tuyo, nadie te lo va a poder arrebatar. Él se va a manifestar, Él te va a descubrir sus secretos. Dice la Escritura que Él descubre sus secretos, los secretos a los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos pueden decir: yo fui a la intimidad, Él se descubrió a mí, Él se reveló a mi vida, Él se manifestó de una manera poderosa en mi vida? Solo es cuando tú tienes un yadá, cuando Él va a delegarte autoridad. No solo tú lo vas a conocer a Él, sino que te vas a conocer a ti mismo. Y cuando tú te conoces a ti mismo, tú conoces tus debilidades y se las puedes entregar a Él, para que Él haga algo diferente en tu vida. No hay autoridad sin yadá. No hay autoridad sin conocimiento de Dios. Por eso es tan importante esto. Él se va a manifestar. Pero además dice, yadá quiere decir entender, distinguir, percibir. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú entiendes los procesos de Dios en tu vida. Tú empiezas a distinguir lo bueno y lo malo.
Tú empiezas a distinguir lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, cuáles han sido tus errores, los ataques del enemigo. Tú empiezas a percibir en el espíritu las cosas y empiezas a diferenciar. Ya no eres la misma persona. Esa es la autoridad que te da ir a un Yadá. Es el conocimiento de saber cuando lo que está operando es espiritual y cuando lo que opera es natural. Es cuando ya sabes cuándo crucificar la carne y cuándo echar fuera demonios. Eso es un Yadá. Esa es la autoridad que te da el Yadá. Pero hay más. Dice que Yadá también se traduce como inquirir, insaciable, intimidad. Inquirir quiere decir preguntar, ir a la presencia de Dios y empezar a preguntarle: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, yo quiero lo otro. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero ver más en el espíritu. Señor, yo quiero saber para qué me has creado. Señor, yo quiero saber para qué estoy aquí en la tierra. Señor, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Yo quiero ver el propósito detrás de la prueba. Eso es inquirir. Eso es ir a doblar rodilla a la intimidad. Eso es tener un Yadá. Eso es ser insaciable en la presencia de Dios. Señor, me hablaste ayer, pero hoy quiero más. Me hablaste la semana pasada, pero no me conformo. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Enséñame, muéstrame, cámbiame, transfórmame. Quiero más. Estoy insaciable. Esos son los que caminan en autoridad. Los insaciables, los que quieren más intimidad, los que tienen hambre y sed de Él, los que no se cansan de inquirir en su presencia, los que buscan los Yadá. El poder no sirve sin un Yadá. Yo no quiero poder sin Yadá. Yo quiero un Yadá en su presencia. Yo quiero salir de la presencia de Dios empoderada con un poder que me respalda. La gente busca poder, yo busco Yadá. Porque si tengo el Yadá, tengo el poder, tengo la autoridad y no habrá nada que me pueda enfrentar. Yo quiero Yadá. Ser insaciable en su presencia. Buscar más de Él, no conformarse con lo que recibiste ayer. Hay tantos ministerios, usted oye tantos pastores que predican: sí, porque en el año 80 el Señor me usó para tal y tal cosa. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Yo quiero verlo hoy. Yo no lo quiero verlo ayer. Yo lo quiero ver hoy. Yo lo necesito hoy. Yo quiero un Yadá hoy. Es ahora. Yo quiero estar insaciable de su presencia, saturarme de Él todos los días de mi vida para poder ver la manifestación, la revelación gloriosa de Él en mi vida. Que donde quiera que yo voy, la gente no me vea a mí, lo vea a Él, vea su gloria, vea lo que ha hecho en mi vida, vea el antes y el después. Así era esa, hoy mira cómo es. Aquí no hay nadie perfecto, pero en el momento en que tuviste tu primer Yadá con Él, en ese primer Yadá algo sucedió, algo cambió, tu vida fue tocada, tu vida fue transformada, ya no eres la misma persona, algo pasó en ese Yadá. La gente no entiende, por eso le estoy predicando: vuelve a lo básico, vuélvete a un Yadá. En ese Yadá va a venir autoridad sobre tu vida. Una autoridad que te va a hacer caminar en sus alturas. Una autoridad que te va a hacer caminar sobre las aguas. Una autoridad que te va a hacer que cosas sucedan al sonido de tu voz. La última significado de la palabra Yadá es familiar, pariente. La connotación de esta palabra siempre se lo he explicado. Es cuando una persona están acostados en la intimidad, compartiendo la misma almohada, mirándose cara a cara, rostro a rostro. Es una palabra que se usa cuando dice que Moisés veía al Padre, a Dios, cara a cara. Dice que lo veía cara a cara.
Porque Moisés tenía intimidad con él. Le decía: si tú no vas, yo no voy. Era insaciable de la presencia de Dios. O sea, si tú no vas, yo no voy. No me digas que me vas a mandar un angelito para que vaya conmigo. Yo no quiero angelito, yo te quiero a ti. No me digas que me vas a dar un mejor trabajo. No me digas que me vas a dar dinero. No me digas que me vas a dar carro. Si es sin ti, no lo quiero. ¿De qué me sirve el carro? ¿De qué me sirve el trabajo? Eso es poder. Yo quiero tu autoridad. Yo quiero caminar delante de ti, y que cuando yo me mueva la columna de humo, ese fuego esté conmigo, y que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo llegue, aún la sombra sane a los enfermos. No por lo que yo tengo, sino por lo que tú eres en mi vida, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Eso es lo que quiero. Yo quiero un Yadá con él, un Yadá que me capacite, un Yadá que me habilite, un Yadá que me dé el privilegio. Quiero privilegio. No quiero fuerza, quiero el privilegio de poder caminar como un representante suyo aquí en la tierra. Que cuando la gente me vea, sepa que yo represento al Dios Altísimo. Eso es un verdadero Yadá. Privilegio. Yo no sé tú, pero es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Y de nada sirve ese privilegio si no tiene todos los derechos. El derecho a usar su nombre, que es sobre todo nombre. El derecho a usar su sangre, la sangre que limpia, la sangre que calma, la sangre que restaura, la sangre que salva. El derecho para poder usar su Santo Espíritu, que rompe, destruye y cambia, que va, aunque un ejército se levante contra ti, nada podrá contigo. Ese es el privilegio. Esta palabra es conocimiento de primera mano. Nadie me lo va a contar. Nadie me va a decir cómo es. Nadie me va a decir qué pasó. Yo quiero conocerlo. Yo quiero verlo. Yo quiero experimentarlo. Nadie me va a contar una historia. Nadie me va a contar el mito y la leyenda del que pasó, de lo que sucedió. Yo quiero tener mi propio mito y leyenda. Quiero un Yadá en la intimidad con él. Un Yadá que hable de su capacidad, de su habilidad, de su poder, no del mío. Eso es lo que quiero. Yo no sé lo que quieres tú, pero me voy a regresar a lo básico. Me voy a ir a aquel primer encuentro que tuve la primera vez que me encontré con él. Un día entré a una iglesia muerta, una iglesia donde no había nada, donde la música se movía terrible. Y cuando yo entré y vi a la persona que estaba cantando, cantaba como los ángeles, y yo la miré y su rostro resplandecía. El resto estaban mal, pero esa mujer resplandecía. Y yo le dije: Señor, no te conozco, pero quiero lo que ella tiene. Eso se llama Yadá. Un Yadá que cambie mi vida, un Yadá que me haga diferente, un Yadá que no me haga caminar en debilidad, un Yadá que me dé la autoridad para decirle al pecado: apártate de mí, apártate, tentación. No le voy a permitir al diablo que tenga nada en mí. Es un Yadá, porque no hay autoridad sin Yadá. Y para tener un Yadá tienes que conocerlo, pero conocerlo de verdad, como Él es, no como tú y yo queremos que Él sea. Pedimos y le pedimos a Dios tantas veces y no vemos los resultados. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un Yadá con Él? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan cerca de Él, que te veías cara a cara, que le podías decir: hoy yo tengo un Yadá, hoy yo no salgo igual, hoy cuando salga de este Yadá voy a poder decirle a todo lo que me rodea: mi Dios es grande, mi Dios puede,
Es que no entiendes. Había un hombre que se llamaba Job, que era bueno, un hombre que no le había hecho daño a nadie, un hombre que buscaba de Dios a su manera, todos los días, de manera religiosa. Le presentaba sacrificio, le presentaba a su familia, porque sabía que su familia era pecadora. Y un día se le levantó todo, el infierno mismo se le levantó. Y él dijo, y él no entendía qué estaba pasando, no entendía lo que estaba sucediendo en su vida. Y él decía, pero ¿qué es esto? La esposa le decía, con mujeres como esa, ¿para qué tú necesitas, de verdad? No necesitas enemigos. La mujer le decía, maldice a Dios. ¿De qué te ha servido buscar de Dios? Eso es lo que nos dice la gente cuando estamos en problemas. Se acercan y nos dicen, ¿de qué te ha servido servir a Dios? ¿De qué te ha servido buscar a Dios? ¿De qué te ha servido si mira tu familia, mira tu finanza, mira tu casa, mira cómo está todo? ¿Qué saben ellos lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué saben ellos de dónde te sacó Dios? ¿Qué saben ellos de lo que Dios te ha limpiado, de lo que Dios te ha guardado? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Ellos no saben. No saben cómo estaba tu vida cuando llegaste a Él. No saben cuando Él extendió su mano, te sacó de un foso cenagoso. Ellos no saben. Ellos creen que saben, porque te ven por fuera y te juzgan, pero no entienden nada. Ellos no saben nada. Ellos no saben lo que sucede en un verdadero Yadá. Cuando tú vas a la presencia de Dios y te entregas por completo y te desnudas, porque en la presencia de Dios tenemos que llegar desnudo, sin excusas. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, dime qué hago. Aquí estoy, límpiame. Padre, dime qué hacer, dime qué no hacer. Eso es un Yadá. Un Yadá que le quita poder al enemigo en tu vida. Un Yadá que le quita autoridad al enemigo en tu vida y te da la autoridad para caminar delante de Dios. Ellos no entienden. Yo no sé cuántos pueden entenderlo. Yo no sé qué puedes entender tú. Yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Siempre se lo he dicho. La gente puede negar que Dios existe. La gente puede negar el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Ellos pueden decir y alegar lo que les dé la gana, que son descendientes del mono. Ellos, yo no. Pueden decir lo que quieran, pero lo que no pueden negar es lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que no pueden negar es lo que Él ha hecho por ti, por los tuyos. No pueden negar esa experiencia obtenida en la intimidad, esa experiencia obtenida allí donde todo el mundo está ausente, donde las voces se apagan, donde solo eres tú y Él. Tenemos que regresar a lo básico, regresar allí al Yadá, a un Yadá donde Dios te lo da todo, donde Él no se queda con nada, donde Él se desprende de sí mismo y dice: aquí hay un hijo, aquí hay una hija que está inquiriendo, que está insaciable, que necesita más de mí. Pero ¿sabe qué? Usted no puede obedecer lo que no conoce. Por eso necesita un Yadá. Por eso necesita ir a la intimidad. Por eso necesita conocerle en todas sus facetas. Hay gente que solo le conoce como el Dios proveedor y no sabe de su amor. No conoce a Dios el Padre, no conoce al Sanador, no conoce al Todopoderoso. Yo no sé tú, pero yo lo quiero a Él en todas las formas. Yo lo quiero a Él en todas las formas. Yo quiero que toque mi vida en todas las áreas de mi vida. Yo no quiero medio que conocerlo, quiero conocer su plenitud, quiero conocer todo lo que Él es. Eso es el Dios. Eso es conocimiento. Por eso le decía este versículo: la gente lo usa para conocimiento, pero no entiende que va más allá del conocimiento. Quiero mostrarte un par de palabras más en este versículo. Ahí dice que por cuanto desechaste el conocimiento,
desechaste mi yadá, desechaste mi experiencia de primera mano, por cuanto no te saciaste en mi presencia. Dice la escritura: yo te echaré del sacerdocio. Y sabe, esa palabra sacerdocio no es solo ser sacerdote, es un ministro del altar, es alguien que ministra la presencia de Dios. Es una palabra que va más allá. Esa palabra quiere decir también príncipe, ministro. Tiene que ver con posición, con poder. Tiene que ver con tu autoridad. En otras palabras, no vienes a conocerme, no puedes tener autoridad. Desechas mi conocimiento, yo te desecho y no te doy autoridad. Tenemos que ser cuidadosos. No nos vayamos por lo más bonito, por lo más carismático de Dios. Vayamos a lo mejor. Jesús le dijo a Marta y a María: ven, Marta, ven, mira, María se está llevando la mejor parte. Está en la intimidad, está teniendo un yadá conmigo. ¿Por qué la molestas cuando está teniendo un yadá conmigo? Hay otra palabra aquí, la palabra ley. Es la palabra precepto. Esa es la palabra Torah en el hebreo. Quiere decir precepto, quiere decir autoridad, posición de autoridad, dirección de Dios. Y Dios está diciendo: cuando desechas mi palabra, cuando desechas mis mandamientos, ahí viene la desobediencia, right? O sea, yo te voy a desechar. Y todavía viene una palabra que wow, está. Porque recuerde que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. No existe tal cosa como obediencia a la voluntad de Dios sin conocimiento de dicha palabra, sin tener un yadá con Dios. Amén. Usted no puede llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios si no conoce su palabra para obedecerla, si no conoce su palabra para reconocerlo a Él en ella. La palabra por final dice, este versículo dice al final, fíjense bien, no solo dice: yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí es donde está la cosa fuerte. Yo me olvidaré de tus hijos. Tiene una connotación generacional. La palabra hijos ahí es la palabra ben. Es la palabra que quiere decir hijos, nietos, nación, vástago. Es una palabra generacional. Dios no solo te va a desechar a ti, solo te va a quitar la autoridad a ti, te va a quitar del ministerio, sino que va a desechar a tus hijos. Iglesia, tengamos yadás con Dios. Vayamos a la intimidad, conozcámosle tal y como Él es. Antes de buscar poder, búscalo a Él. Job lo entendió. Job entendió de qué se trataba el asunto. Y le dijo, después de tanto preguntar, después de tanto inquirir, de tanto ir a la intimidad, y le dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque entonces fue cuando tuvo el yadá. Hasta ese momento no había tenido un yadá. Lo conocía de oída. Alguien le había contado, alguien le había hablado. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron a los pies de Cristo alguien les había hablado? Es imposible que vivamos en una sociedad donde nadie nunca haya mencionado a Jesús. Alguien le había dicho algo de Jesús, y usted conocía al Jesús de la cruz, al Jesús histórico, al Jesús que predican por ahí, que no tiene nada que ver con el verdadero Dios. Pero no fue hasta que tuviste un encuentro con Él, no fue hasta que tuviste un yadá en su presencia, que realmente le conociste, que realmente algo cambió en tu vida, que esas heridas del pasado empezaron a sanar. Eso fue lo que hizo Dios con Job. Empezó a restaurar. Él lo había perdido todo: la salud, la finanza, la familia, el matrimonio, todo. ¿Y qué empezó a hacer Dios? Cuando él fue al yadá, cuando estuvo en su presencia, Dios empezó a restaurar su alma, su espíritu, su cuerpo. Porque es en su presencia, iglesia, es cuando estamos en ese yadá, es cuando Él puede restaurar todo. Todo. Sin obediencia no hay autoridad. Sin conocimiento de Dios no hay autoridad. La autoridad está estrechamente ligada al conocimiento de Dios. Hay que tener intimidad para conocerle. No voy a poder terminar de todo, pero solamente quiero terminar con esto. Porque aunque sí,
¿Sabe qué? Sí se lo voy a dar. Si no estamos en su presencia, nunca Él se va a revelar a nuestras vidas. Nunca se va a manifestar. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 7 versículo 1. Dice la escritura que solo Jesús se maravilló 2 veces en la escritura por la fe de una mujer que anhelaba liberación para su hija, y por la fe de este hombre que anhelaba la sanidad para uno de sus consiervos. Y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pero es un momento que me fui. Es el capítulo, estaba leyendo el capítulo 8. Eso no me dijo nada. Eso quiere decir que no está leyendo la escritura. Le estaba leyendo el capítulo 8 y usted no me dice nada. Capítulo 7 versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, versículo 2, 7:2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, y fíjese bien, porque de esta parte, de esta porción nunca se habla en la iglesia cuando hablamos del centurión. Dice: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una. El tipo le había sembrado una sinagoga. ¿Se da cuenta usted? Siembre, pero en buena tierra, ¿eh? No siembre en cualquier parte, siembre en buena tierra. ¿Qué hizo este hombre? Sembró una sinagoga. Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Escuche bien esto. Si hubiera sido usted, se molesta si el apóstol no va a su casa a orar por usted. No se da cuenta que si Dios usó un burro, usa a cualquiera. Por eso en esta iglesia le hemos enseñado que todos podemos orar por los enfermos, porque todos fuimos llamados a eso. Orar por los enfermos, todo, hacer milagros, sanidades, todo. Y dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di ¿qué? Di la palabra y mi siervo será. Porque también yo soy hombre, ¿cómo dijo? ¿Puesto bajo qué? Puesto bajo autoridad. Y tengo soldado bajo mis. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo. Al oír esto, ¿qué hizo Jesús? Dice que se maravilló de él, y volviendo dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano ¿a quién? Hallaron sano al siervo. ¿Por qué? Porque este hombre entendía de autoridad. Le dijo: solamente tienes que decir la palabra. Si tú la dices, va a pasar. Porque yo, le dijo el centurión, yo soy un hombre bajo autoridad. Tú no puedes ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Este hombre entendió el secreto. Dijo: yo voy a recibir la sanidad de mi siervo. No por nada más que porque yo sé que la palabra, si sale la palabra de su boca, se va a cumplir. Porque hay autoridad en él. Y yo reconozco la autoridad que está en él. Solamente, escuche bien, esto es importante. Si se lleva a usted hoy algo de todo lo que le he dicho, además del Yadá, la autoridad solo se puede ejercer desde una posición de obediencia. La autoridad solo se puede ejercer desde una posición de obediencia. Si usted no está obedeciendo a Dios y a sus autoridades, no podrá ejercer autoridad. Yo recuerdo que cuando abrimos la iglesia, es una historia que he contado muchas veces, hace tiempo que no la cuento, pero se la voy a decir.
Recuerdo que cuando abrimos la iglesia, mi hija tenía 7 meses, la chiquita, y yo había dejado, lo tengo que confesar públicamente porque era verdad, no voy a mentir, había dejado que mi licencia de conducir se expirara. Estaba expirada completamente y estaba conduciendo sin ella. O sea, mi licencia estaba expirada y yo seguía conduciendo, y me paró un policía y encima iba corriendo que hasta Los Ángeles se bajaron del carro. Cuando yo veo al policía, que yo lo veo que me para allá en la 88 en Kendall, yo iba para la sinagoga cuando todavía estábamos, la iglesia central estaba en la sinagoga, y yo dije: Señor, no te puedo pedir que me libres de esta, porque no tengo autoridad para hacerlo. Es mi responsabilidad no tener la licencia, ¿verdad? Al día. Solo permite que me trate bien. Fue lo que le dije. Permite que me trate bien, porque usted no puede pedir aquello para lo cual no tiene autoridad. Usted tiene que asumir la responsabilidad. Y el policía me trató súper bien y me dijo: yo no sé por qué no te llevo presa ahora mismo, pero mira, ¿sabes qué? Busca a alguien que te lleve el carro y yo te voy a dejar ir. Llamé a alguien, me buscaron, fueron a buscar, dejé el carro, se lo llevó otra persona. ¿Y sabe qué? Después fui a la corte, enseñé mi licencia ya, ¿verdad? Nueva licencia, y ya todo pasó. No tuve problema, no me trató mal, porque es una cuestión de autoridad. Si usted no cumple con las autoridades aquí en la tierra, usted no puede esperar que Dios le respalde. Amén. Eso es un principio de autoridad. Hay que ser obediente para ejercer autoridad. Jesús obtuvo autoridad de 2 formas. La primera, en sus yadá. Cuando él tuvo yadá con Dios, esos yadá le dieron la autoridad. Sé que Jesús pasaba más tiempo con el Padre que con los hombres, pero cuando iba donde estaban los hombres, ocurrían los milagros, las sanidades, los prodigios, las liberaciones, las cosas pasaban. Lo siguiente fue obediencia al Padre. Así es como se obtiene autoridad. La autoridad se obtiene primero en yadá, segundo en obediencia. La cruz del Calvario no se venció en el monte Calvario, fue en Getsemaní. Cuando Jesús le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí fue donde la cruz fue vencida, donde la muerte fue derrotada, donde Él se sometió al Padre, y dice que se sometió a muerte de cruz. Tú y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios, morir al yo, crucificar nuestra carne y vivir su voluntad todos los días de nuestra vida. Pero también debemos ir a ese yadá para que nuestra vida sea cambiada y transformada, para dejar de ser lo que éramos y convertirnos en esa nueva criatura que Él quiere que tú y yo seamos. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron hoy con una necesidad, pero te recuerdo que lo que le daba la autoridad a Dios era ese yadá, ese conocimiento de Dios, para pararse delante de una tumba y decirle: Lázaro, ven, sal fuera. Solamente tuvo que hablarlo, como nos enseñó el apóstol hace poco, ¿verdad? Tuvo que llamarlo por nombre, si no todos hubieran salido, porque sobre él estaba puesta toda la autoridad. Amén. En esta noche, en esta tarde, vamos a buscar un yadá. Yo no sé cuántos vinieron, yo no sé cuál es tu necesidad, no sé qué es lo que estás buscando de Dios. Yo no sé si lo que tú estás buscando en esta tarde es una sanidad, es una restauración. A lo mejor estás cansado, cansada, has estado por mucho tiempo tratando de buscar una respuesta, estás orando, no has visto todavía esa respuesta, has estado esperando por algo que no ha llegado. Pues déjame decirte que esta tarde es tu momento para ir a un yadá. Ahí donde tú estás, Él va a ministrar tu espíritu. Extiende tu mano y tócalo. Ahí algunos de ustedes van a comenzar a escuchar su voz. Él va a comenzar a ministrar tu alma. Él te va a abrir los ojos, vas a poder ver.
Visiones van a venir a tu vida. Ahí está, recibe la respuesta que estás esperando. Abrázalo. El Padre está aquí. Está aquí. Solo abrázalo. Abrázalo fuerte. Él está ministrando a tu alma. El cansancio se va, el dolor se va, el desánimo se va. Y vienen nuevas fuerzas de parte del Padre. Recibe, recibe, recibe el amor incondicional del Padre. Allí donde tú estás, recíbelo. Jesús, oh Jesús, Jesús está derramando su amor. Un amor incondicional, un amor que todo lo puede, que todo lo da. Díselo, díselo con todo tu ser. Oh, Él está aquí. Él está aquí. Jesús, Jesús. Díselo, Cristo, te amo. Te amo, Dios, te amo. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.